Hola, hola, ¿me escucháis? ¿Se escucha bien? Pues buenas tardes a todos, bienvenido a nuestra sesión en el Developer Track. Mi nombre es Enrique Alejo, soy Cloud Architect en AWS y bueno, no encuentro a mi compañero, no sé, ¿Alberto? Aquí. Bueno, yo soy Alberto Menéndez, soy consultor DevOps y he tenido un problemilla en producción, así que voy a ver si lo que Enrique me cuenta me ayuda y luego os puedo contar mi parte. Así que, dale, Enrique, todo tuyo. Entonces, ¿quién más ha tenido problemas en producción como Alberto? Que levante la mano. Bueno, creo que todo el mundo, todo el mundo. El objetivo de hoy es conocer mejor la resiliencia. ¿Qué técnicas utilizamos en AWS para mejorar la disponibilidad de nuestros servicios? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Primero, vamos a hablar de una base, para que estemos todos en el mismo punto de partida y entendemos ciertos conceptos similares. Y luego, a partir de ahí, vamos a entrar en el detalle de todos estos conceptos. Los retries, el backoff, el jitter, circuit breakers, y a partir de ahí espero que mi compañero Alberto haya solucionado su problema y va a subir a hablarnos de el tail latency, la metastabilidad, que es un tipo de fallo del que vamos a hablar bastante a menudo, y formas que tenemos para simular nuestros sistemas para comprenderlos mejor. Para que estemos todos en la misma situación, el mismo punto de partida, vamos a crear un modelo donde todas las técnicas que vamos a hablar pues van a estar relacionadas a este modelo. Es comunicación cliente-servidor, seguro que todos vosotros la conocéis, donde tenemos N clientes con distintas configuraciones atacando a un solo servidor. Y ese servidor hemos simulado su latencia, es decir, el tiempo de respuesta que tardan en responder, con una constante de 100 milisegundos más 10 milisegundos multiplicado por la concurrencia. Por ejemplo, si tengo 100 clientes concurrentes, pues va a tardar 1100 milisegundos en responder mi servidor. Esto está claro que es un modelo, pero se aproxima bastante a la realidad en cuanta más concurrencia tenemos, más recursos limitados tenemos, empezamos a tener problemas con la RAM, problemas de acceso a la base de datos, número de conexiones y la latencia va aumentando con el número de clientes que tenemos conectados. Entonces, ante esta situación, ¿qué hago si algo falla? Pues vamos a empezar con tres conceptos bases. Primero, si algo falla, pruebo otra vez. Hago retries y voy probando, hasta que consigo mi resultado. Bastante intuitivo, me imagino que la mayoría de vosotros lo habéis hecho. ¿Cuál es el problema con los retries? Pues que y si no tengo cuidado, estoy creando una denegación de servicio autoinfligida. Estoy metiendo carga a mi sistema innecesaria. ¿Qué puedo añadir? Puedo añadir el concepto de backoff. Es decir, si la primera petición falla, espero un segundo. Si falla la segunda petición, espero 2. Si falla la tercera, espero 4. Eso es un backoff exponencial. Entonces, el tiempo que consigo o que necesito para conseguir la información que necesitaba no aumenta significativamente. De hecho, vemos el tick verde en el mismo punto, pero no meto tanta carga a mi sistema. Y el último concepto que vamos a tratar es el concepto de jitter. Hemos hecho retries, hemos hecho backoff para que haya cierto margen y no haya una denegación de servicio a mi sistema, y voy a aplicar el jitter para que si todos mis clientes fallan a la vez, haya cierta variabilidad en el tiempo que hago la segunda petición. Si 1000 clientes fallan en el segundo 0 y aplico backoff, 1000 clientes van a probar en el segundo 1. Entonces, ese pico de carga lo voy a seguir teniendo y voy a tener problemas. Con jitter consigo que no todos los clientes vuelvan a atacar a la vez. Y como os comentaba en esta sesión, vamos a entrar en el detalle de estos conceptos. Y vamos a empezar con los retries, con el modelo que hemos planteado al principio, modelo cliente-servidor. Nuestro servidor está trabajando de una forma bastante estable con 1000 clientes y de repente me llega un pico de 2500 clientes. Se multiplica por 2,5 más o menos la carga. ¿Qué va a pasar por mi sistema?
Pues durante ese pico la latencia va a aumentar tanto que mis clientes van a decir, oye, no me llega la información, ¿dónde está la información que necesitaba? Van a hacer timeout. Y durante ese tiempo, la tasa de éxito de mis clientes va a ser del 0%. Hemos hablado de los retries. ¿Qué pasa? ¿Quién aplicaría aquí retries? Que levante la mano. Veo que muy poca gente. Me alegro porque si empezamos a aplicar retries, nuestro sistema ya no funcionaba, le estamos metiendo más carga, lo estamos sobrecargando. Si aplico 3 retries, un 300% cuando el sistema ya no funcionaba. Entonces, esta no es la solución. ¿Por qué ocurre esto? Pues que cuando hablamos de software tenemos dos tipos de fallos. Los fallos transitorios, en los que los retries, pues, igual he tenido una pérdida de paquete, igual ha habido un microcorte en la red, igual no he hecho la resolución de DNS correctamente. Entonces, aquí los retries son necesarios, porque si vuelvo a probar otra vez, 1 segundo o 2 segundos más tarde, probablemente ese problema se haya solucionado. Pero el caso anterior que hemos visto es un fallo sistémico y ocurre porque tengo demasiada carga en mi sistema. Si mi sistema ya está sobrecargado y empieza a tirar más carga en ese momento, es como pegar patadas al servidor cuando está en su peor momento. Solo va a empeorar la situación. ¿Cuál es la solución? Pues por suerte sí que la hay. Y se llama el algoritmo Token Bucket. Vemos en la curva azul cómo vamos a conseguir siguiendo hacer retries, pero no vamos a entrar en ese fallo metaestable. Y acordaos de esa palabra, que luego mi compañero Alberto os va a hablar más en detalle de ello, en el que mi sistema no se recupera. Vemos que comparado con el caso de no retries en naranja, solo pierdo medio segundo de downtime, pero consigo hacer retries. ¿Cómo funciona este algoritmo? El token bucket, os he comentado, pues bucket ya lo vemos en la imagen, de ahí podéis intuir el nombre. Y yo voy a ir haciendo peticiones. Hago una petición. Si la petición funciona, recibo una respuesta exitosa, voy a coger 0,1 tokens, ahora os digo por qué 0,1, y lo voy a meter en mi bucket. De lo contrario, ¿qué pasa si la petición no funciona? Voy a mirar en el bucket, ¿queda un token entero dentro de mi bucket? Si no quedan tokens, significa que no voy a probar otra vez. Y voy a parar, voy a asumir que mi sistema, mi servidor, está ante un fallo sistémico y no voy a hacer más peticiones. ¿Qué pasa? Si queda un token entero, lo voy a sacar del bucket y voy a probar otra vez. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? De ahí viene el número clave, el 0,1 tokens. De esta manera consigo hacer retries, pero sin multiplicar la carga por 300% como en el caso de los 3 retries. Como mucho aumenta mi carga un 10%, que es proporcional al 0,1 tokens que voy añadiendo por petición exitosa. ¿Qué aprendemos aquí? Pues si no hago retries estoy perdido, porque ante los fallos transitorios voy a perder información y nadie va a tener el contexto de lo que está pasando. Si hago 3 retries, también estoy perdido. Contra los fallos sistémicos voy a colapsar mi servidor cuando está en su peor momento. El adaptativo, el token bucket, el algoritmo token bucket que acabamos de ver, es el mejor de los dos casos. No causa fallos sistémicos y consigue recuperar información ante los fallos transitorios. ¿Quién de aquí quiere utilizar el algoritmo token bucket? ¿Vale? ¿Quién usa Boto 3 o cualquier SDK de AWS? A ver, si estáis aquí, espero que la mayoría. Pues los SDKs de AWS implementan este algoritmo, el token bucket, para proteger la integridad y la resiliencia de los sistemas de AWS. Entonces, con este pequeño cambio en el algoritmo de retries, conseguimos proteger nuestros sistemas. ¿Y qué pasa con el backoff? Hemos hablado de 3 conceptos al principio, los retries lo acabamos de tratar, que depende del caso. El backoff era cuando estoy ante un fallo, voy a esperar cierto tiempo antes de volver a probar. El backoff tiene sentido también, ¿cuándo lo tengo que implementar? Pues depende de P. P es una probabilidad, ahora os voy a explicar de dónde viene.
Y lo voy a explicar con dos ejemplos. Primer ejemplo, tengo una página web del tiempo. Entonces, cuando yo quiero ver el tiempo en Madrid, entro en la página web, van llegando peticiones, veo que hace mucho calor y me voy de la página web. Y no vuelvo a hacer muchas peticiones subsecuentes. Necesito una información puntual y cuando la tengo me voy a ir. ¿Qué pasa con una aplicación estilo un chatbot de IA generativa? Pues que va a llegar una petición y le voy a decir, oye, créame esta feature. Y cuando me la cree le voy a decir, vale, pues ahora créame unit tests. Y me los va a crear. Y le voy a decir, y corrígeme este bug. Y me lo va a crear. Y le voy a decir, y añádeme documentación. Y lo va a hacer. Entonces, voy a hacer muchas peticiones al mismo sistema. La probabilidad P de que yo haga peticiones subsecuentes es extremadamente alta ante un chatbot de IA generativa. Ahí el backoff sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy frenando a los clientes existentes. En el caso de la página del tiempo, los clientes nuevos van a llegar. Los clientes que ya estaban en mi página web no están creando nueva carga. Frenarles no sirve de absolutamente nada. Entonces, el backoff solo tiene sentido cuando veo aplicaciones con una probabilidad de que el sistema reciba peticiones subsecuentes. Último concepto, el concepto de jitter. Jitter, como hemos comentado al principio, es añadir aleatoriedad a nuestra petición. Que no todos los clientes fallen en el segundo cero, hagan un backoff de un segundo y todos los 2.500 clientes que han fallado vuelvan a hacer la petición de nuevo en el segundo cero. ¿Por qué? Porque toda la carga me llega en ese mismo milisegundo y si antes he tenido un problema de un pico, lo voy a volver a tener. Entonces, añadir este factor de aleatoriedad, ¿cuándo tiene sentido? Pues aquí es bastante fácil. El jitter siempre es una buena idea. Si no lo estáis implementando, os recomiendo que lo implementéis directamente. No hemos visto esos matices que hablábamos de los retries, que hay que tener cuidado con ello. Y el último concepto que voy a tratar yo es el concepto de los circuit breakers, o el patrón disyuntor en español. Voy a hablar de él de circuit breaker porque en la documentación técnica la mayoría de las veces lo veremos en inglés. ¿Quién de aquí los utiliza en su sistema, los circuit breakers? Veo poca gente, ¿vale? Pero es una herramienta de resiliencia muy útil para proteger nuestros sistemas. ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? Volvemos a nuestro caso, comunicación cliente-servidor. Mi servidor empieza a tener un fuego y mi cliente empieza a ver latencias, empieza a ver errores, empieza a ver comportamiento que no se esperaba y dice, oye, aquí algo va mal. ¿Qué va a hacer el cliente? Pues igual que en el cuadro eléctrico que tenemos en casa, que cuando hay un cortocircuito o una derivación a tierra, directamente los plomos saltan, mi cliente va a hacer saltar los plomos y va a abrir el circuito. El circuit breaker va a saltar. ¿Qué conseguimos con esto? Le damos un respiro al servidor, le damos tiempo para que se recupere y evitamos esos fallos metastables. De nuevo, acordaos esa palabra porque Alberto va a volver a hablar de ellos. Esos fallos en los que mi servidor está en el peor momento y le empiezo a enviar más y más y más carga. ¿Quién quiere implementar el circuit breaker ahora que ha visto cómo funciona? Vale, veo que ya mucha más gente. Pues si buscáis AWS Circuit Breaker, el primer resultado que vais a ver es este white paper, donde os explican todo con servicios serverless, para hacer la coordinación step functions, para hacer las peticiones lambda, mi servicio favorito, la verdad, para hacer la gestión de estado DynamoDB, todo serverless. Vamos a poder implementar el circuit breaker y proteger el resto de sistemas, proteger la integridad de mis servidores cuando están en esos momentos críticos y empieza a haber más errores, más latencia o peor respuestas. Entonces, los circuit breakers nos ayudan a proteger los sistemas y también, una cosa que no he mencionado, evitan los fallos en cascada. Es decir, si el servicio C tenía dependencias del B y A,
Si empieza a fallar uno de los servicios, es posible que se empiezan a acumular los fallos y el fallo en un único punto de mi sistema empiece a afectar a todos ellos. Con el Circuit Breaker los protejo. Pero como en todo en esta charla, nosotros vamos a entrar en el detalle y vamos a ver cuándo tiene sentido aplicarlos y cuándo no. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Con un API Gateway, detrás tengo 4 microservicios, servicio A, servicio B, C y D. Todo va bien, mi cliente está haciendo peticiones al API Gateway y recibo 100% tasa de éxito. Mundo perfecto, mundo ideal. Pero aquí nosotros no estamos ante el mundo ideal. De repente falla el microservicio B. ¿Qué pasa? El A, C y D son totalmente independientes. No se han enterado de que nada falla, pero el B ya no me responde bien. ¿Qué implica? El 75% de mis requests, 3 de los 4 servidores, van a responder correctamente. Si yo tengo un Circuit Breaker aplicado y mi Circuit Breaker dice, oye, estoy viendo fallos, el API Gateway no funciona, mi Circuit Breaker va a saltar. ¿Qué implica esto? Voy a dejar de hacer peticiones al API Gateway. Y ya no tengo una tasa de fallo o una tasa de éxito del 75%, como en el caso anterior, sino que tengo una tasa del 0%. No hago ni una petición a sistemas que sí que estaban funcionando. El A, el C y D seguían funcionando perfectamente. ¿Qué implica esto? Hay que tener cuidado con aplicar el Circuit Breaker en todo el momento, porque el impacto o el radio de impacto que puede tener puede aumentar significativamente. Y lo que aprendemos aquí con el Circuit Breaker, como os decía, es primero evitar los circuitos o los Circuit Breakers binarios. Si yo veo un fallo y automáticamente abro el circuito, estoy tomando una mala decisión, porque como hemos dicho, hay fallos transitorios, fallos que se van a solucionar automáticamente si espero 5 segundos. Entonces, no debería ser una decisión binaria, sino igual si veo 60% o un 50% de fallos, o veo 10 fallos seguidos, o veo una tasa de fallo alto durante un minuto, entonces me empiezo a plantear abrir el circuito. Y la segunda lección que aprendemos aquí, y ponemos una cara mareada porque a algunos os va a dar vértigo escuchar esto, es que el cliente conozca cómo está implementado el servidor. ¿Por qué digo que puede dar vértigo? Claramente estamos creando acoplamiento, ¿no? Estamos dando información de la implementación de nuestros servidores, qué hay detrás del API Gateway, al cliente. Si en algún momento cambia, mi cliente debería cambiar también. Entonces, es verdad que creando este acoplamiento podemos tomar mucho mejor decisiones de cómo implementamos este Circuit Breaker, pero hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta los trade-offs. Entonces, con esto, espero que mi compañero Alberto haya solucionado su fallo en producción y pueda venir a hablarnos del tail latency. Bueno, está todo más o menos arreglado ya. Yo voy a empezar hablando de un concepto que es el tail latency. ¿Cuántos no sabéis qué es el tail latency o no lo tenéis muy claro? Vale, veo bastantes manos. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda y para ello vamos a ponernos todos en la misma página. Para eso he preparado este gráfico. Es un gráfico de densidad acumulada de latencias de un servicio NCS Fargate. Lo que estáis viendo aquí es en el eje X la latencia, es decir, el tiempo que mi cliente ve que le está respondiendo el servidor, y en el eje Y estamos viendo la probabilidad o densidad acumulada. Sé que esto es complicado de entender, entonces con un ejemplo se va a ver mejor. Si yo parto del 0,5 y trazo una línea horizontal, el punto en el que corta a la gráfica de mi sistema, puedo trazar una línea vertical que cruza el eje de las latencias. Y ahí tenemos el valor, en concreto, de la mediana, que son 1200 microsegundos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el 50% de mis peticiones van a tener esa latencia o menos. Y esto lo podríamos hacer con cualquier probabilidad de las que tenemos en el eje Y. El 0,80 me dará un valor y siempre es esa probabilidad de que la petición tenga esa latencia o menos o esa latencia y más. Y estaréis diciendo, ¿por qué me está contando todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tail latency? Pues el tail latency es las latencias que tenemos arriba. Es esa pequeña cola que se forma ahí en los percentiles más altos de nuestro servidor. En concreto aquí hemos puesto el percentil 99, percentil 99.99, pero podría ser el 95, el percentil 90 en vuestro sistema. Esto van a ser latencias que están un porcentaje o X% por encima de la media. En este caso son percentil 99, 2 veces la media,
percentil 99.99 pues está en torno a 7-8 veces la media. Estamos ya todos en el mismo sitio, sabemos lo que es el tail latency. ¿Quién cree que tiene problemas de tail latency en sus sistemas? ¿O ha tenido problemas de tail latency? ¿O no lo sabe muy bien? A lo mejor no lo sabemos muy bien porque no veo muchas manos, pero son fallos muy comunes. Entonces ahora voy a dar 3 herramientas para que si en algún momento nos encontramos estos fallos, sepamos cómo afrontarlos, o luego vamos a ver simulaciones para poder detectar estos fallos, porque a lo mejor los tenemos y no los estamos viendo. En concreto, la primera herramienta es la primera respuesta de 2. En esta herramienta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar 2 peticiones a mi servidor. El servidor va a procesar las 2 y yo como cliente me voy a quedar con la que me vuelva primero. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Es un mero ejercicio de probabilidad. Si una es muy mala, una era de las latencias que yo tenía en la parte alta de mi gráfico de densidad, la voy a descartar, me voy a quedar con una mejor. Y muy mal se tiene que dar el caso para que las 2 sean de la cola, que veíamos antes. Entonces, con esto, vamos a ver que el resultado que consigo es reducir en un 40% las latencias del percentil 99 y prácticamente 2/3 las del 99.99. Y alguno estará pensando, claro, esto está muy bien, pero lo que no me estás diciendo es que estás mandando 2 peticiones. Y como todo en ingeniería, esto tiene un trade-off, es decir, un coste asociado. Estoy mandando 2 peticiones y esto se va a traducir en el doble de coste y voy a tener que dimensionar mis servidores para que puedan resolver estas 2 peticiones. Aquí entra en juego un concepto muy importante que es la economía del sistema. Vosotros tenéis que hablar con negocio y decir, oye, a mí se me están yendo muchos usuarios porque no están teniendo la experiencia que quieren. Entonces, si con esto consigo reducir la latencia de cola y que estos usuarios no se vayan, a lo mejor sí que tiene sentido gastar ese dinero en sobredimensionar mis servidores para poder implementar esta técnica. ¿Vale? Porque la latencia de cola, alguno estará pensando, oye, es que es un 1%, Alberto, joder, es muy poco porcentaje de peticiones. Esto puede pasar, que estéis pensando ahora mismo así. Pero ¿qué pasa si yo tengo 100 millones de peticiones? Un 1% pasa a ser 1 millón de peticiones en las que no estoy dando el servicio que se espera en mi sistema. O peor aún, los clientes que más utilizan mi sistema son mis mejores clientes. Entonces son los que tienen mayor probabilidad de llevarse una petición de las de la cola. Y hoy en día trabajamos prácticamente todo con sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que si mi servidor no ha caído en una petición de la cola, lo haga el siguiente al que está hablando, o el siguiente, y si se están invocando entre ellos, aumenta mi probabilidad de que esto ocurra. Por eso ahora viene la segunda herramienta, que es el hedging. En el hedging también vamos a mandar 2 peticiones, pero no siempre vamos a mandar 2 peticiones, hay un depende. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de un tiempo que nosotros vamos a poder fijar. En concreto vais a ver luego en la gráfica de resultados que lo hemos fijado en el percentil 90. Es decir, si la primera petición tarda más del tiempo del percentil 90 en volver, mandaré una segunda petición y me quedaré, como hacíamos en la mejor respuesta de 2, con la que llegue primero. Os habréis dado cuenta ya que aquí no estoy mandando siempre 2 peticiones, sino solo el 10% de las veces. Entonces, para verlo en acción, mando la primera petición, Alberto sigue hablando, nos cuenta cosas, tarda mucho, más del percentil 90, y envío la segunda petición. Y me quedo con la que vuelva primero, en este caso, la petición B. Efectos en la gráfica de densidad acumulada. Vemos 2 cosas interesantes. La primera es que hemos conseguido reducir la latencia de cola menos que antes, pero la hemos conseguido reducir. ¿Por qué? Porque cuando ya he pasado del percentil 90, ahí no voy a poder recuperar ese tiempo, entonces no voy a conseguir reducir tanto la cola como antes. Y vemos otra cosa interesante, que es este escalón que se nos ha formado donde hemos puesto el umbral. Esto es porque aquí no va a haber peticiones, porque simplemente o se va a mandar otra y ya voy a tener un tiempo mayor, y esto es muy importante porque va a dar lugar a fallos metaestables. Como nos estaba contando Enrique, yo aquí estoy metiendo un depende. ¿Cuándo mando la segunda petición? Pues depende. Entonces, si ahora tenemos un fallo sistémico, si hemos estado atentos a lo que nos estaba contando Enrique, ¿qué va a ocurrir? Que todas mis peticiones van a pasar del percentil 90. Entonces, estoy lanzándole más retries, más peticiones al sistema cuando está en su peor momento. Si os acordáis de las técnicas que nos ha contado Enrique, aquí hay una técnica que puede ayudar, que es el bucket de tokens. Porque si yo implemento el bucket de tokens, ya no estoy siempre mandando esa petición, no estoy saturando al sistema cuando está en su peor momento. Esto de la metaestabilidad nos lleva a mi tercera herramienta, que es Erasure Coding. Erasure Coding, los que vengáis del mundo de bases de datos, la conoceréis más, porque se aplica mucho en sistemas distribuidos de almacenamiento. Pero nosotros, en cliente-servidor, no es tan conocida. ¿Y en qué consiste? Consiste en que vamos a enviar n peticiones.
n es un número que podemos fijar, en este caso he puesto 4, y vamos a esperar a que me vuelvan las 3 primeras. Es importante saber que no van a ser peticiones como las que veníamos usando en los anteriores sistemas, sino que van a ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque recupero partes de los datos y tanto el cliente como el servidor tienen que estar preparados, el servidor para distribuir esta información y el cliente para volver a juntarla y construir la petición entera. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan a volver las peticiones, primero la B, luego la C y por último la A. Y ya es el cliente el que las junta y tiene la respuesta entera. Si os habéis dado cuenta, la primera técnica era un caso concreto de Erasure Coding, era n igual a 2, k igual a 1. Aquí nos estamos cargando el problema de la metaestabilidad porque no hay dependes. Siempre voy a mandar 4 peticiones y voy a esperar a que me vuelvan 3. Siempre que hagamos trabajo constante, esto es lo que se conoce como trabajo constante, nos quitamos problemas metaestables y es a lo que vamos a intentar tender. Resultados, la cola mejora prácticamente como en el primer caso de uso, estoy haciendo trabajo constante y es una técnica más difícil de implementar. ¿Alguno aquí está implementando Erasure Coding en alguno de sus sistemas? Me quedaría bastante impresionado. Vais a ver ahora que se implementa en un sitio que no os lo esperáis, porque todos lo usáis, que es AWS Lambda. AWS Lambda, esto es un paper más técnico que esta charla, si cabe, en el que cuentan cómo utilizan Erasure Coding en la parte de uso de contenedores en las funciones Lambda. Para esa carga de contenedores, cuando estáis utilizando un contenedor y lo está luego cargando Lambda para poder ejecutarse, en Firecracker, que también he visto que ha salido en alguna sesión por aquí, pues si sois muy curiosos y os está gustando la charla, este paper va un paso más allá. Es un paper técnico, no le quiero hacer ilusiones a nadie que lo va a entender todo, pero está muy bien, se aprende muchísimo de sistemas distribuidos y de todo este tipo de técnicas. Y ahora, lecciones aprendidas. Si os habéis fijado, ninguna de las técnicas que os he dicho mandaba menos peticiones. Si vamos a querer reducir los problemas de tail latency, siempre vamos a tener que hacer más trabajo. Mandar 2, 3, 4, más requests. Cuanto más trabajo hago, más reduzco el tail latency. Vamos a usar técnicas de trabajo constante siempre que podamos para evitar los problemas metaestables. Si no tenemos otra que usar hedging, por ejemplo, vamos a intentar usar el bucket de tokens, el algoritmo que nos contaba Enrique, para poder reducir esos problemas metaestables lo máximo posible. Y luego Erasure Coding está bien, pero no he visto que muchos lo implementéis porque es complicado. O sea, si podéis implementarlo bien, si no es una técnica complicada y solo la recomendamos cuando tengáis problemas de tail latency bastante grandes. Ahora vamos a pasar a un tema que ha salido durante toda la charla, ha estado aquí detrás, así, ha sido mencionado, que es la metaestabilidad. Voy a preguntar otra vez con un poco de miedo, ¿quién sabe qué es la metaestabilidad? Muy poca gente, eso está bien porque hemos venido para aprender qué es la metaestabilidad. La metaestabilidad es un concepto de física que quiere decir que un sistema está en un estado donde una pequeña perturbación va a hacer que cambie de estado por completo. Y se usa mucho en física, pero en sistemas no es tan conocido. Entonces, a mí, habéis visto, me gustan las gráficas y voy a contaros una historia. Esto es una historia de un servicio de un cliente, que podría ser el que estaba arreglando antes, ahí en producción, mientras hablaba Enrique. En concreto empieza un día, probablemente empecéis todos un día con operaciones normales, cuanta más carga, que es el eje X, más peticiones exitosas tengo en mi sistema. Esto es como nos gustaría que siempre fuera el mundo. Pero a veces el sistema entra en lo que se llama un estado vulnerable, es decir, un estado donde si yo empiezo a meter más carga y se combina con fallos, estos fallos van a ir tirando mi sistema, van a hacer retries de los que veíamos antes y el sistema no se va a poder levantar. Entonces llegamos a ese punto de estado vulnerable y si sigue entrando carga en mi sistema, ya a más carga no voy a tener más peticiones exitosas, sino que voy a tener más fallos. Y aquí es donde alguien lleva un busca, un pager, una alarma encima, que no la tenga encendida, por favor. Vale, aquí es donde os va a pitar el busca, aquí es donde os llega y dicen, oye, tenemos un problema en producción, ven corriendo porque esto se ha caído, necesitamos levantarlo, y generalmente la única opción que tenemos es desacoplar los clientes, tirar el servicio abajo y ir reduciendo la carga hasta que llego a un punto de operaciones normales. ¿Vale? Esto podría ser un jueves cualquiera que ha habido un pico, hemos hecho una promoción y han entrado más clientes de los que esperábamos. Y ya volveríamos a operaciones normales. Y aquí la pregunta es, ¿por qué nos está contando todo esto? ¿Qué es la metaestabilidad? Pues la metaestabilidad la habéis tenido delante todo el rato. La metaestabilidad es este área de aquí arriba. ¿Y qué ocurre en nuestros sistemas? Que cuanto más grande es este área, peor, porque quiere decir que yo necesito bajar más el número la cantidad de carga para poder recuperarme. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Alguno dirá, que el área sea más pequeña. Y entonces yo os digo, ¿y si podemos no tener área?
esto sería el resultado que vamos a buscar, que lo podemos conseguir con las técnicas que os hemos estado contando tanto yo como Enrique, que es, funcionamos en operaciones normales, cuando llegamos a un estado de vulnerabilidad, sigue aumentando la carga, esta carga va a hacer que aumente la tasa de fallos, pero ¿qué va a ocurrir aquí? Que si yo he implementado el algoritmo de token de buckets, los retries de manera eficiente, con jitter, con el exponential backoff, en vez de tirar abajo el sistema se va a recuperar. Recibiré una alerta, tendré que hacer un postmortem, tendré que averiguar qué ha pasado, podremos hacer un análisis forense, pero el sistema ha aguantado, el sistema ha vuelto a un estado normal y no voy a pasar tan mala noche como si se hubiera caído por completo. Y ya pues volvemos a operaciones normales y todos a vivir bien y a dormir mejor. Por último, este probablemente sea el tema más importante de la charla, que es simulaciones, porque no hemos visto todas las manos levantadas en todos los conceptos. Entonces eso quiere decir que no tenemos la visibilidad de nuestros sistemas, en muchos casos no sabemos qué está pasando. Por eso creemos que simular es de lo más importante. Y os voy a contar 2 técnicas para simular que podéis empezar a aplicar en cuanto salgáis de la charla, que es especialmente lo que queremos, que podáis utilizar todo esto cuando salgáis. Y luego un añadido a la última técnica para ya enlazar con la próxima charla y os dejamos tomar un café tranquilamente. El primero es el muestreo. Esa gráfica que habéis visto del servicio NCS no es más que muestrear las peticiones que se están haciendo a mi servicio. Es decir, coger los tiempos de todas las peticiones y luego pues, hacer un análisis estadístico. De cojo 5 peticiones y me quedo con las 4 mejores. Y en base a eso construyo esta gráfica. ¿Por qué es importantísimo? Porque alguno dirá, me ha encantado Erasure Coding, voy a ir a implementarlo en cuanto salga. Pero a lo mejor no tiene sentido, hasta que no tengáis esta gráfica y veáis y digáis, joder, si es que mi percentil 99.99 no está tan mal, es 1,5 veces la media o la mediana. No me interesa estar 2-3 sprints implementando Erasure Coding si no voy a conseguir beneficios. Por eso el muestreo es tan importante, porque literalmente nos da una visión de lo que está pasando en el mundo real. El segundo, construir simulaciones. ¿Quién utiliza infraestructura como código? Todos, aquí hay muchas manos. Y también tendréis test como código, test unitarios, test de integración. Las propias aplicaciones están hechas en código. Pero ¿cuántos tenéis simulaciones como código de vuestras aplicaciones y vuestros sistemas? Creo que cuento 5 manos. O sea, no es algo que se suele hacer, pero es algo muy útil. ¿Por qué? Porque las simulaciones como código no llevan mucho código. O sea, probablemente tendréis ahí en la mente de, guau, hay que hacer aquí 200 scripts en Python, programación orientada a objetos. Esta que veis aquí, que es la que nos ha enseñado Enrique, eran 100 líneas de código. 100, 150 líneas de código Python y luego un par de clases orientadas a objeto, cliente-servidor, con sus propiedades. Entonces, yo si voy a hacer un cambio en mi sistema, mejor lo hago en el código, que tardo 1 o 2 horas, hago la simulación y a lo mejor no tiene sentido implementar un circuit breaker, como había visto, o no tiene sentido subir la constante A o la constante B. Y simplemente eso, que me habría llevado 1 o 2 sprints, para los que trabajéis con Agile, me he ahorrado en 1 o 2 horas implementarlo y puedo dedicar mis ingenieros a tareas que vayan a ser más útiles para el sistema. Entonces, muy importante tratar de tener simulaciones como código. Si buscáis, podéis encontrar este repo en internet fácilmente de la simulación. Y como sé que los desarrolladores somos perezosos por naturaleza y que 100, 150 líneas a veces pesan y cuesta hacerlas, vamos a apoyarnos en GenAI. No queremos robarle protagonismo al track 1, al track de GenAI, pero si puedo describir en lenguaje natural la simulación que quiero hacer, pasársela a un modelo como Claude Sonnet 4 y que me la haga y simplemente yo correrla y ver si tiene sentido o no y ajustarla un poco, pues me habrá ahorrado ese tiempo, podré dormir más tranquilo, no me sonará el pager y tendré mi sistema simulado por si en el futuro quiero hacer cambios y ver si tienen sentido. Por tanto, sin más dilación, sube Enrique, hombre. Muchas gracias, esperamos que hayáis sacado ideas para aplicar en vuestras aplicaciones, vuestros sistemas y construir de forma más resiliente. Gracias.